de mañana se realizarán acciones de más contundencia. Por su parte, los grupos estudiantiles de Felabel, FJS y precisaron que ellos quieren estudiar, por lo que instaron a las autoridades a resolver su problema. Teleradio Noticias 525. Centro de Gomas Universal. En gomas nos la sabemos todas. La Dirección General de Aduanas inició la subasta de cientos de vehículos en el puerto de Jaina, los cuales habían sido dejados abandonados por sus consignatarios. El vendutero público, señor Apolinar Méndez, explicó que los carros subastados costaron menos que en cualquier dealer. Dijo además que el proceso de subasta se hacía en orden y sin favoritismo. Indicó Mendoza que los aspirantes a comprar mediante la subasta tendrán ofertas oscilantes entre los 4.000 y 80.000 pesos. Teleradio Noticias 524. Palmolive, sensación de suavidad. El Ayuntamiento del Distrito Nacional inició una jornada de retiro de podas de las calles y avenidas de los lugares residenciales de la capital. El síndico doctor Rafael Suberví Bonilla arremetió contra los dueños de grandes residencias quienes, según dice, lanzan las podas a las calles de manera abusiva sin importarle las consecuencias. Sostuvo que en esta primera etapa de la jornada trabajan unos 30 camiones. Asimismo, reclamó la creación del Tribunal Municipal con el objetivo de que el Cabildo tenga el instrumento jurídico para poder someter a los violadores de las leyes municipales. Teleradio Noticias 525. Rinzo Multiactivo, lava más blanco y se nota. Por lo menos 42 personas murieron o se encuentran desaparecidas y miles de familias resultaron damnificadas en Panamá a causa de la tormenta tropical que azota los países del norte de Centroamérica desde el pasado fin de semana. En El Salvador, la Cruz Roja informó de que las fuertes lluvias han provocado por lo menos la muerte de 9 personas y otras 14 se encuentran desaparecidas. El ministro de Comunicación y Cultura, Roberto Viera, dijo que los distintos ministros del país, junto con el Ejército y organizaciones humanitarias, están atendiendo a 1.578 damnificados. La tormenta que afectó a todo El Salvador provocó los mayores estragos de la zona oriental en los departamentos de La Paz, Usulután, La Unión y San Miguel. Teleradio Noticias 526. Suzuki, la belleza de la economía. Un grupo de regidores de una facción del Partido Revolucionario Dominicano impugnó las elecciones de la sala capitular del Ayuntamiento del Distrito y en la cual resultó ganador el doctor Andrés Enrique. Los regidores PRDistas entregaron un documento en tal sentido al presidente de la Cámara de Cuentas, doctor Rolando Ramos Pimentel. En el documento el grupo indica que en el proceso eleccionario se violaron las disposiciones legales de la sala capitular. Indican que por esa razón las elecciones del bufete directivo de la sala capitular debe ser declarado nula. Teleradio Noticias 527. Óptica López, su vista ante todo. El director de la Defensa Civil dijo que hasta el momento no se tiene una evaluación total sobre las personas damnificadas y los daños causados por la onda tropical que afectó al país. El señor Eugenio Cabral explicó que hay zonas del país desde donde todavía las brigadas de rescate no han podido llegar. Cabral precisó que esta ha sido la onda tropical que más daño ha hecho al país, a pesar de la insignificante que parecía. Señaló el director de la Defensa Civil que esa entidad trabaja arduamente en las zonas que han sido afectadas por las lluvias caídas por efecto de la onda tropical. Teleradio Noticias 527. SAB, calidad de leyenda. El cardenal arzobispo de Santiago de Chile, Juan Francisco Fresno, instó a la ciudadanía de esa nación a que emita un voto patriótico y en conciencia en el plebiscito presidencial que se celebrará probablemente el próximo mes de octubre. Asimismo, realizó un llamamiento para que se inicie una jornada de oración a partir de hoy martes por el futuro del país. En declaraciones a los periodistas, Fresno señaló que la Iglesia Católica quiere crear un espacio de oración abierto y permanente, más allá de las opciones políticas en el que podamos volcar nuestros temores y esperanzas. El arzobispo de Santiago y primado de la Iglesia de Chile dijo que eclesiásticos y fieles se reunirán diariamente en el santuario a la Virgen María, que se levanta en la cumbre del Cerro de San Cristóbal. Teleradio Noticias 528. Para regalos, piense en el gallo. En el aire, Teleradio Noticias, la primera cadena de radio y televisión que efectivamente cubre a todo el país. Teleradio Noticias, para que al comenzar el día esté al día de todo. Profesionales de la comunicación trabajando día y noche para su mejor información.
Teleradio Noticias, desde el Centro de Prensa de Raintel y el Canal 7 Cibao. Teleradio Noticias, el noticiario de la época. Buenos días, titulares. El presidente Ronald Reagan envía las condolencias a los familiares de las víctimas en una base norteamericana en Alemania. Onatrate garantizará transporte a los fanáticos que presencien los juegos de baloncesto del campeonato iniciado el domingo. El Consejo Estatal del Azúcar niega que haya desatado un festival de cancelaciones. El ayuntamiento de la capital se une a quienes condenan los actos vandálicos de los últimos días. El secretario de Estado del Trabajo llama a los patronos y obreros a superar sus conflictos por medio del diálogo. Cerca de 400 jóvenes ingresan al seminario Santo Tomás de Aquino. Aspiran a ser sacerdotes. Virtudes Álvarez asoma la cabeza y anuncia movilizaciones para los próximos días. Inauguran un módulo de cuidados intensivos en el Hospital del Seguro Social de Santiago. Costó $1 millón. Y la viuda de Julito de Peña Valdés formará un movimiento para enfrentar la delincuencia. Teleradio Noticias 529. Con Fotocolor, deje que sus fotos hablen de sus recuerdos. Las noticias en detalle internacional. El presidente norteamericano Ronald Reagan comunicó sus condolencias a las familias de las víctimas de la tragedia del domingo en Alemania Occidental, en la que murieron 43 personas y centenares resultaron heridas al chocar 3 aviones que participaban en una exhibición tras caer sobre la muchedumbre. Los aparatos que se estrellaron en el aire durante tradicionales acrobacias aéreas que eran presenciadas por más de 300,000 personas. Reagan, que se encuentra descansando en su rancho del cielo en Santa Bárbara, California, dijo estar profundamente triste por el accidente. El portavoz presidencial Marlene Fitzwater indicó que el gobierno estadounidense colabora con las autoridades de Italia en la investigación del hecho. Teleradio Noticias 530. Base Grid Top, ahora con muelle acción. La Oficina Nacional del Transporte Terrestre informó que sus unidades garantizan el transporte a los miles de fanáticos que asisten al primer torneo de baloncesto superior. Los Juegos Nacionales de Baloncesto se llevan a cabo en el Palacio de los Deportes. El administrador de Onatrate, ingeniero Gilberto Valdés Vidaurre, dijo que ha dispuesto que unos 30 autobuses de la institución sean colocados frente a las instalaciones deportivas. Añadió que personalmente realiza los trabajos de supervisión del operativo de transporte en apoyo al torneo de baloncesto superior. Teleradio Noticias 531. Terex, potencia y calidad para darle paso al desarrollo. El Consejo Estatal del Azúcar negó que allí se haya desatado una ola de cancelaciones, como lo denunciara recientemente el sindicato que agrupa a los trabajadores de ese emporio estatal. Según informaciones obtenidas por Teleradio Noticias, en la Oficina de Relaciones Públicas del CEA no existen tales cancelaciones. Empero se dijo que unos 30 trabajadores pertenecientes a todos los ingenios azucareros fueron cancelados. Se le restó importancia a esa cantidad, alegándose que la misma no puede considerarse como una ola de cancelaciones. En la Oficina de Relaciones Públicas del Consejo Estatal del Azúcar se aclaró que las suspensiones hechas hasta el momento son justificadas. Teleradio Noticias 532. Al construir, piense en H. Marruecos y el Frente Polisario responderán hoy en Ginebra al plan de paz de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para el Sahara Occidental, según un portavoz oficial. Nadia Younes, portavoz de la ONU, dijo que el secretario general Javier Pérez de Cuellar recibirá por separado al ministro iraquí de Relaciones Exteriores Abdelatif Hilali y una delegación del Frente Polisario encabezada por Beshir Mustafa. Pérez de Cuellar presentó el pasado día 11 en Nueva York un plan para el establecimiento del alto al fuego y la celebración de un referéndum supervisado por la ONU para definir el futuro del territorio. El secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, quien participa en las negociaciones entre Irak e Irán, se reunió por separado el sábado con representantes de Marruecos y del Frente Polisario, a quienes explicó cuestiones de su propuesta de paz. Teleradio Noticias 533. Halls, fuertemente refrescante. El Ayuntamiento del Distrito Nacional se solidarizó con las diferentes entidades y organizaciones populares que han rechazado los hechos vandálicos protagonizados por pandillas de delincuentes en diferentes sectores de la capital.
La solidaridad del Cabildo Capitaleño fue decidida en un proyecto de resolución aprobado por la Sala Capitular y acogido por varios regidores de diversos partidos políticos. Entre los ediles que apoyaron la pieza figuran Ángel Roque Casado, Ramón Guillermo Torres y Arístides Aquino, de la comisión que abarca los sectores de Los Guandules, Las Cañitas, 24 de Abril, Gualey y Santa Ana. La Sala Capitular solicitó apoyo para las organizaciones e instituciones que desarrollan una ardua lucha en contra de las bandas juveniles y sus actos deshonestos, alegando que gestos de esa naturaleza hay que apoyarlos. Teleradio Noticias 534. BMW, el placer de conducir. El secretario de Estado del Trabajo abogó para que los conflictos entre patronos y obreros se resuelvan en el ámbito de la empresa sin necesidad de la intervención de las autoridades de esa cartera oficial. El doctor Rafael Emiliano Agramonte Polanco explicó que los empresarios y trabajadores deben evitar los desbordamientos de los litigios laborales optando por cultivar el respeto mutuo en sus relaciones. Un empresario no tiene razón de ser sin el obrero, lo mismo que el obrero necesita del empresario, dijo el titular de la Secretaría de Estado del Trabajo. El doctor Agramonte Polanco dijo que la cartera que dirige implementará un amplio programa educativo dirigido al cuerpo de inspectores con el objetivo de elevar sus conocimientos sobre las leyes laborales del país. Teleradio Noticias 535. Interoceánica de Seguros, el mejor futuro para su bienestar. El Seminario Santo Tomás de Aquino recibió este año 392 jóvenes, el mayor número que ingresa en los últimos tiempos a esa institución. El director 1, 2. 24 de diciembre, 8:30 de la noche. Pase la mejor noche buena. 24 de diciembre, 8:30 de la noche. Pase la mejor Nochebuena en Raintel con el gran encuentro de los más destacados intérpretes del merengue. Son los mejores, Mili, Jocelyn y los vecinos y Sergio Vargas y su orquesta. Un regalo de Navidad con la alegría y la calidad del ídolo Sergio Vargas y las señoras del merengue, Mili, Jocelyn y los vecinos. Sábado 24 de diciembre a las 8:30 de la noche por Raintel, el canal de los grandes acontecimientos. Organismos internacionales en Ginebra acogió la reunión de los jefes negociadores. Las 2 primeras semanas de negociaciones de una duración imprevista se dedicarán al protocolo de verificación del tratado sobre explosiones nucleares con fines pacíficos y después un grupo integrado por miembros de ambas delegaciones viajará a la Unión Soviética para asistir al segundo experimento conjunto en el semipalatinado. Teleradio Noticias 536. La noticia, el vespertino de las grandes primicias. La Confederación de Organizaciones Populares anunció que reiniciará las protestas en todo el país en demanda de reivindicaciones para la clase humilde y los trabajadores. Virtudes Álvarez, vocera de la entidad, dijo que las protestas se sentirán a partir del mes de septiembre en todo el país. Se han programado marchas, piquetes, actos culturales, vigilias y otras actividades. Virtudes Álvarez, la dirigente barrial que se hizo popular en los movimientos de protesta que se llevaron a cabo a principios de año, indicó que el propósito es buscar mejorar las condiciones de vida de los dominicanos. También procurarán que se respete el derecho a la libre organización sindical, que cesen las cancelaciones de empleados públicos y privados y que los desplazados sean repuestos en sus cargos. Teleradio Noticias 537. 7up, cristalino y natural. El presidente del Frente Nacional de Trabajadores Reformistas Social Cristiano favoreció una reorganización y reactivamiento del PRSC con miras a sacar el partido de la inercia en la cual se encuentra. Modesto Cruz advirtió que en ese sentido todos los dirigentes de la organización deben de luchar por la unificación del partido. Dijo que la mayoría de los funcionarios de la administración pública no están cumpliendo con la militancia, sino empleando a familiares a espaldas del mandatario.
Asimismo, Cruz Pérez anunció que el frente que preside luchará porque el doctor Joaquín Balaguer vuelva a reelegirse. Tele Radio Noticias 538. 7up, cristalino y natural. A un costo de $1 millón de pesos, el director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales dejó inaugurado un módulo de cuidados intensivos en el Hospital Presidente Estrella Ureña de Santiago. El doctor Rafael Gotró significó que la unidad de cuidados intensivos llevará el nombre de doctor Salomón Jorge. Indicó que el salón consta de 8 camas con monitores individuales y con una central computarizada que elevará el nivel científico del Hospital Estrella Ureña. Asimismo, Gotró dijo que el presidente Joaquín Balaguer aportó unos 40,000 pesos mensuales para el programa de cirugía de corazón abierto que lleva a cabo el IDSS. Teleradio Noticias 539. Visa del Banco Universal, su dinero universal. Internacional, Perú y Uruguay participarán juntos a otros 24 países en el grupo de observadores militares para Irán e Irak, informó oficialmente la ONU. Nadia Jours, portavoz de la ONU, dijo que tanto Perú como Uruguay no había especificado aún el número de efectivos militares con que contribuirán a la fuerza de paz. El grupo de observadores creado en días pasados en el Consejo de Seguridad cuenta con 350 miembros militares y un grupo de apoyo de más de 1,000 civiles para vigilar el cumplimiento del alto al fuego en la guerra irano-iraquí que entró en vigor el 20 de este mes. Además de Perú y Uruguay, la Fuerza de Paz está formada por militares de la Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Polonia, entre otros. Tele Radio Noticias 540. White Label, el whisky escocés que nunca varía. La Asociación Dominicana de Industrias Gráficas anunció su disposición de poner a la disposición de la Secretaría de Educación más de 300 imprentas para imprimir libros a bajos precios, aunque aclaró que las imprentas no tienen nada que ver con la comercialización de los libros. Sin embargo, el presidente de la entidad, Álvaro Jiménez, dijo que la ADIGA está dispuesta a colaborar para que los libros de texto lleguen más baratos al pueblo. Indicó Jiménez una de las medidas que sería para la Secretaría de Educación que se convierte en editora de libros de texto. Teleradio Noticias 541. Eurotel, el descanso que merece tu manera de ser. La viuda del fenecido sindicalista Julio de Peña Valdés inició la formación de un movimiento con miras a combatir los antisociales que están causando estragos en el país. En tal sentido, la señora Sara Musa, viuda de Peña, exhortó a todas las instituciones, personalidades, educadores, en fin, a todo el que quiera integrarse al frente en formación. Dijo que si su esposo hubiese estado vivo, haría también lo mismo, ya que siempre condenó la delincuencia. La viuda de Peña se decidió a formar el movimiento porque vivió en carne propia lo que está pasando, ya que su hija Tania de Peña Musa fue raptada el pasado jueves. Tele Radio Noticias 541. Centro Financiero Banco Universal, gente que tiene fe en su país. Internacional, un tribunal escocés dio hoy la razón a un hombre que afirma haber sido discriminado por una empresa en razón de su sexo, fijando para esto una indemnización de 450 libras esterlinas. Alan Chewood recibirá la cantidad de una empresa distribuidora de microchips en compensación por el trastorno y el daño causado a sus sentimientos cuando fue rechazado para un puesto de trabajo. Chewood presentó una solicitud para uno de los empleos que ofrecía la empresa Micromarketing, pero no fue ni siquiera seleccionado para tener una entrevista como jefe de personal. El solicitante aceptó las cosas y se decidió a buscar otro empleo, hasta que una semana después vio en la prensa el mismo anuncio en el que ya había respondido sin éxito, pero esta vez con un añadido en el que se instaba a mujeres a presentarse. Teleradio Noticias 542. Lo importante es lo de adentro. Añejo Carta Vieja, el más suave y más añejo. Teleradio Noticias se origina en el centro de prensa de Raintel, canales 7 y 11, y es retransmitido por el canal 7 Cibao. Además, en Santo Domingo, Radio HIN AM, Radio HIN FM, Viva FM, Radio Pedernales, Radio Jimaní,
Radio Neiva, Radio Barahona, Radio Caracol en Asua, Radio Dial en San Pedro de Macorís, Radio Juventud en La Romana, Radio Cayacoa en Higüey, Radio Real en La Vega, Radio Merengue en San Francisco de Macorís y Radio Ritmo Santiago de los Caballeros. Y recuerde, si algo pasa, Teleradio Noticias lo pasa. Titulares: 70 millones de personas viven sumidos en la pobreza en Latinoamérica por culpa de la deuda externa. Se agrava la crisis en la UAS. El Consejo Universitario rechaza tratar las demandas de los empleados. Está preso el principal dueño del... El director del INESPRE se une a los reeleccionistas. Solo quiere que el doctor Balaguer permanezca 4 años más en el poder. Los dueños de farmacias rechazan que los medicamentos importados hayan bajado sus precios. Los industriales y comerciantes dominicanos en Puerto Rico anuncian la construcción de 4 proyectos en distintos puntos del país. El administrador del Aeropuerto de las Américas dice que mantendrá la disciplina en esta terminal a cualquier costo. Denuncian que convierten la sede de la Liga Municipal Dominicana en un criadero de cerdos. Y suben más de 30 pesos a la lata de maní de 30 libras. Dicen que fue autorizado por el secretario de Industria y Comercio. Teleradio Noticias 544. Nelly Rent-A-Car hace la diferencia. Aquí están las informaciones y sus detalles. Las obligaciones de los países latinoamericanos para pagar la deuda exterior aumenta la pobreza extrema de la región, que afecta a 170 millones de personas, según afirmó el director del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, el colombiano Augusto Ramírez Ocampo. Ramírez Ocampo añadió que ante todo América Latina debe dejar de transferir en las graves proporciones actuales los recursos del ahorro interno para el pago de la deuda externa. Las afirmaciones de Ramírez Ocampo se produjeron durante la inauguración de la reunión sobre la pobreza en Latinoamérica y el Caribe. La reunión en Cartagena tiene como propósito de la búsqueda de una estrategia común de los 30 países que participan, 3 en su lucha contra la pobreza en Latinoamérica. Teleradio Noticias 545. Sumelca, donde encontrará los mejores electrodomésticos. La crisis que mantiene paralizada la universidad estatal se agravó luego de que el Consejo Universitario rechazó volver a conocer las demandas que formula el sindicato de empleados. Según informes, en la reunión de ayer del organismo, 11 delegados votaron a favor de discutir la situación de la huelga. Sin embargo, el rector Franklin Almeida objetó la moción, alegando que para tener validez debía obtener las 3/4 partes de los miembros del Consejo. Acto seguido, el doctor Almeida sometió al Consejo la solicitud de poderes para reiniciar el proceso de reinscripción y efectuar el pago a profesores y estudiantes becados. La moción fue aprobada por los delegados, pero para realizar las medidas, las autoridades deberán tomar el área financiera y coordinación académica bajo el control del sindicato de empleados. Teleradio Noticias 546. Bienes Raíces Universal. Nadie te acomoda más. El empresario Ángel Oscar García, presidente de la empresa Interdosa, se entregó ayer a la justicia, siendo hecho preso inmediatamente. El fiscal del Distrito Nacional, Alexis Castillo, informó que el interrogatorio que inició a García no ha concluido aún. También dijo que había dictado orden de conducencia contra Nelson Mieses y Plutarco Román, ejecutivos de Interdosa. La financiera Interdosa se encuentra intervenida por la Superintendencia de Bancos luego de que se denunciara que la misma tenía problemas de liquidez. El problema estalló hace varios meses cuando se dio a conocer la renuncia de varios de sus principales ejecutivos, situación que se atribuyó de inmediato a las dificultades económicas que venía arrastrando el grupo económico. Teleradio Noticias 547. Sea un invitado en su propia fiesta, con Fiesta Deluxe. El director ejecutivo del Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, propugnó porque el presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, continúe 4 años más al frente del gobierno. El doctor Noé Sterling Vázquez dijo que de esa forma el estadista seguiría llevando comida barata a la población a través de los programas de ventas populares del organismo. Señaló que son muchas las familias dominicanas que se benefician con las canastas populares que vende el gobierno a través del INESPRE. Indicó que debido a ello el presidente Balaguer debe continuar en el gobierno por 4 años más, alegando que esa labor debe ser continuada.
El doctor Noé Sterling Vázquez elogió el programa de ventas populares que ejecuta el organismo que dirige y dijo que el mismo evidencia el interés del gobierno de llevar comida barata a la población dominicana. Teleradio Noticias 548. Café Santo Domingo, el mejor café. Los diferentes gremios de profesionales agrícolas en lucha dijeron que la reunión celebrada el pasado viernes con el secretario de Agricultura no alcanzaron puntos concretos porque aún está pendiente el tema del reajuste salarial que demandan. La información fue ofrecida a Teleradio Noticias por el agrónomo Juan Chalas, dirigente de la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas, AMPA. Chalas dijo que el ingeniero agrónomo Manuel de Jesús Viñas Cáceres le prometió el financiamiento de motocicletas, reposición de los profesionales agropecuarios cancelados, así como 200 apartamentos. Señaló que el reajuste salarial será discutido en una reunión a celebrarse el próximo día 9, según lo dispuso el titular de la cartera agrícola. Juan Chalas destacó que los puntos acordados por el secretario de Agricultura, ingeniero agrónomo Manuel de Jesús Viñas Cáceres, no pasan de ser promesas y que los mismos están por verse. Teleradio Noticias 549. Barceló, calidad todo el tiempo. El presidente de la Asociación Nacional de Dueños de Farmacias negó que los medicamentos importados hayan sido rebajados entre un 10 y un 18% en los últimos meses. El señor Randall Grullón dijo que con ese anuncio se ha creado una falsa ilusión en la población y que cuando acude a las farmacias encuentra los precios de las medicinas igual o más caros. Indicó que las farmacias están regidas por un estricto control de precios cuyos beneficios se mantienen inalterables desde 1972. Grullón expresó que de ese año a la fecha los dueños de esos establecimientos han sextuplicado sus gastos administrativos y generales. Teleradio Noticias 549. Banco Español, las raíces financieras del desarrollo. El presidente de la Federación de Comerciantes e Industriales Dominicanos en Puerto Rico, ingeniero Víctor Cabrera, informó que esa entidad planea levantar 4 proyectos de construcción y 3 industrias en diversas regiones de la República Dominicana. El ingeniero Víctor Cabrera dijo que la institución que dirige fue creada para proteger a los criollos de negocios instalados en la isla de Puerto Rico. Señaló que la Federación de Comerciantes e Industriales Dominicanos en Puerto Rico construirá casas y desarrollará 3 proyectos industriales en la ciudad de Santo Domingo, Baní y Asua. Precisó que las personas que se beneficiarán con las viviendas serán las de más bajos ingresos en el país. Teleradio Noticias 550. Dientes limpios, sanos y felices con Colgate. El administrador del Aeropuerto Internacional de las Américas, general retirado Felipe Rojas López, afirmó que utilizará los mecanismos necesarios para mantener el orden y la disciplina en esa terminal aérea. El funcionario dijo que recientemente a su llegada a ese organismo encontró un verdadero desorden en cuanto a la disciplina del personal laboral. Felipe Rojas López expresó que utilizará los mecanismos necesarios para acabar con los empleados haraganes, ya que el país lo que requiere es personas que piensen en el desarrollo de la nación. El administrador del Aeropuerto Internacional de las Américas indicó que en esa institución se cumplirán a cabalidad todos los trabajos, con miras a rendir una mejor labor en beneficio del país. Teleradio Noticias 552. Arriba el sabor nacional, el cigarrillo que va para arriba. Residentes en las cercanías a la Liga Municipal Dominicana denunciaron que funcionarios de esa institución la han convertido en un corral de cerdos y gallinas. Dijeron que hace más de un mes que un funcionario de la Liga Municipal llenó de cerdos y gallinas el patio y la parte lateral de la entidad. Precisaron que no es posible que un funcionario convierta a la entidad estatal en una posilga de su propiedad. En ese sentido, pidieron al presidente de la Liga Municipal Dominicana para que intervenga y le dé una solución al problema. Teleradio Noticias 552. Invierta su dinero en los certificados del Banco Central. La Secretaría de Industria y Comercio autorizó un nuevo aumento en el precio del aceite de soya, el de mayor consumo en la población dominicana. La lata de aceite de 30 libras fue aumentada a 104 pesos, costaba solo 73 pesos. Una fuente comercial dijo que el secretario de Industria y Comercio firmó la resolución que decreta el aumento en el precio del aceite de soya, decisión que no fue comunicada al consumidor como establece la ley. El incremento de 31 pesos en la lata de aceite de 30 libras se produce en momentos en que el gobierno viene pidiendo a los industriales y comerciantes que reduzcan los precios de los alimentos. La fuente dijo que en los próximos días también será aumentado el aceite de maní, que no está sujeto a los controles de precios.
Teleradio Noticias 553. Identifíquese con Bancard y sea bienvenido. La señora Sara Musa, viuda de Peña, exhortó al presidente Joaquín Balaguer a que reorganice el transporte público para evitar que varias jóvenes sigan siendo víctimas de los antisociales. En ese orden propugnó porque se vuelva a poner la tablilla en los carros de concho identificando a los choferes. Asimismo, instó a la justicia al gobernante a rodearse de los hombres buenos para combatir la ola de delincuencia. También pidió a la justicia que sea más enérgica contra los culpables de esa práctica. Teleradio Noticias 553. Fórmula Shell, la gasolina. El proyecto de ampliación y remodelación del Aeropuerto Internacional de las Américas ha creado un verdadero dolor de cabeza a los propietarios de los establecimientos que operan en esa terminal aérea. Este proyecto contempla extender más a las oficinas de migración y los salones de espera a fin de evitar los contratiempos que a diario padecen los pasajeros. Para dar paso a esa extensión serán desalojadas las oficinas de rent cars, librerías, heladerías, restaurantes y una cafetería ubicada en el área de espera de los pasajeros. La desocupación de esos lugares ha creado gran preocupación para los dueños de esos establecimientos, ya que, según afirman, no tienen un lugar específico donde serán reubicados. El gobierno ha mostrado su empeño en que el Aeropuerto Internacional de las Américas sea la más extensa terminal aérea de la República Dominicana, a fin de que se ofrezca un mejor servicio a los pasajeros. Teleradio Noticias 554. Codetel, para servirle. La Embajada norteamericana en Panamá aseguró que el alivio limitado de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a esa nación el 8 de abril no representa un cambio de política de Washington frente al gobierno que encabeza el general Antonio Noriega. El alivio anunciado a fines de la semana pasada permitirá a las empresas norteamericanas establecidas en Panamá pagar impuestos de importancia y derechos de puerto con una cantidad calculada en $2.2 millones mensuales. A las sanciones aún vigentes, agrega la embajada, privan al régimen de Noriega de ingresos de aproximadamente $20 millones mensuales, pues se mantienen otras medidas que el embargo de los pagos establecidos en los tratados panameños norteamericanos sobre el canal. Teleradio Noticias 555. Mistolín hace feliz a su nariz. En el aire, Teleradio Noticias, la primera cadena de radio y televisión que efectivamente cubre a todo el país. Teleradio Noticias, para que al comenzar el día esté al día de todo. Profesionales de la comunicación trabajando día y noche para su mejor información. Teleradio Noticias, desde el Centro de Prensa de Raintel y el Canal 7 Cibao. Teleradio Noticias, el noticiario de la época. Buenos días, titulares. El Consejo Estatal del Azúcar firma un acuerdo con varias entidades para poner fin a la escasez de azúcar. Agentes contra motines destruyen 42 viviendas en el kilómetro 17 de la autopista Duarte. Los industriales de Herrera dicen que el aumento de las valores sube los costos de producción. 11 personas están bajo investigación en la policía por el robo de 2 furgones cargados de whisky. Declaran de emergencia el servicio de agua en la capital. Satisface en Panamá la decisión estadounidense de reducir las sanciones a esa nación. El presidente de los industriales y comerciantes en Puerto Rico pide que se aclare sobre los fondos recaudados por los cónsules en el exterior. La Asociación Dominicana de Abogados apoya que la dirección de la cédula y las oficialías civiles pasen a la Junta Central Electoral. Y la violencia sigue con fuerza en Colombia. Mueren otras 7 personas víctimas de las balas. Teleradio Noticias 556. Visa del Banco Español, como el dinero, pero mejor. Detalles de las informaciones internacional. En Lima, 2 montañeros británicos que escalaban un nevado en el departamento norteño peruano de Ancash murieron al caer en una grieta de 500 metros de profundidad. Los escaladores fallecidos son Miguel Gray, de 21 años, y Janet Annie Newman, de 20. El accidente fue puesto en conocimiento por las autoridades policiales por los 4 compañeros de expedición de las víctimas, con las que escalaban el pico Arteson Rahud de 6.025 metros de altura. Los compañeros de aventuras de las víctimas señalaron que los cuerpos corren el riesgo de ser sepultados y los rastros para llegar a ellos pueden ser borrados por las continuas avalanchas de nieve que se producen en el lugar. Teleradio Noticias 557. Bohemia, una cerveza excepcional. El Consejo Estatal del Azúcar firmó un acuerdo con varias entidades que busca poner fin a la escasez
de azúcar crema que según el organismo oficial fomentan sectores especuladores. El acuerdo fue firmado por el Consejo Estatal del Azúcar CEA, el Instituto de Estabilización de Precios INESPRE, Instituto Azucarero Dominicano, la Federación Nacional de Comerciantes, Detallistas y la Federación Nacional de Transporte Dominicano. El acuerdo firmado entre las entidades establece que la comercialización del dulce quedará en manos de el INESPRE con la finalidad de que esa entidad realice una razonable distribución del producto entre mayoristas y detallistas. El convenio señala además que para viabilizar la distribución del azúcar crema, el CEA entregará semanalmente la cantidad de 50.000 quintales del dulce. Teleradio Noticias 558. Métase en el globo de la lotería al servicio del bienestar social. Decenas de familias residentes en el kilómetro 17 de la autopista Duarte denunciaron la acción arbitraria de que fueron víctimas por agentes policiales de los denominados cascos negros que destruyeron 42 humildes viviendas en esa zona. Hablando en nombre de los afectados, los señores Luis Cerda, Francisco Mercedes y Cristino Liranzo dijeron en la redacción de Teleradio Noticias que la acción constituye un abuso contra humildes padres de familia. Señalaron que los agentes policiales apresaron a 15 mujeres, algunas de ellas embarazadas y sus hijos menores de edad, y los trasladaron al destacamento policial de Los Alcarrizos. Dijeron que la policía actuó bajo la instigación de una señora que solamente identificaron como Gladys y que alega ser la propietaria de esos terrenos. Sin embargo, los denunciantes insistieron en que esas tierras son del Estado. Teleradio Noticias 559. El manicero, todo un aceite. El presidente de la Asociación de Industriales de Herrera afirmó que el aumento del ad valorem y la tasa oficial de la venta del dólar a 6.35 genera nuevos costos en la producción. El señor Luis Sánchez Noble añadió que esa institución imposibilita que bajen los precios de muchos artículos. Sostuvo el empresario que ese sector industrial dominicano está deseoso de colaborar con el gobierno. Explicó que los empresarios están conscientes de que el Estado necesita recursos para construir obras, pero apuntó que no deben crearse más impuestos inflacionarios. Citó entre esos el ad valorem y el recargo cambiario. Teleradio Noticias 6 en punto. El manicero, todo un aceite. La crisis en los servicios básicos alcanzó hoy niveles críticos. Además de la falta de agua, la población tiene dificultades para desarrollar sus actividades normales debido a los constantes y prolongados apagones, mientras se afirma que el déficit de energía eléctrica alcanza unos 250.000 kilovatios. Por su parte, el director de la CAS, Ramón Chaet Rodríguez, informó que los sistemas de abastecimientos de agua Duey e Isamana están fuera de servicio por averías, lo que reduce en 24 millones de galones diarios el ya necesario y precario suministro en la capital. Aseguró que el déficit de agua se mantendrá por espacio de 10 a 15 días. Chaet Rodríguez dijo, sin embargo, que la CAS llevará agua en camiones a los lugares que la necesitan. Teleradio Noticias 6.1. Kelme, la marca a batir. La Policía Nacional interrogó a 11 personas, entre ellas 2 españoles, en relación a la sustracción de 2 furgones llenos de whisky del muelle de Jaina. El whisky está valorado en 2 millones de pesos y vino consignado al Hotel Jaragua. El relacionador público policial, mayor Juan Ramón de la Cruz Martínez, dijo que el furgón se recuperó una gran cantidad de la bebida y que empleados de las aduanas procederían a hacer la operación rentable para determinar la cantidad. Los detenidos, los cuales no fueron identificados, figuran también empleados de la Dirección de Aduanas y de la Autoridad Portuaria Dominicana. Teleradio Noticias 6.1. Visita El Conde. El Conde te quiere más. Internacional, el gobierno de Estados Unidos expresó su deseo de reunirse informalmente con el único presidente de Panamá que reconoce, Eric Arturo del Valle, quien se encuentra en Washington en visita privada. Esperamos que Del Valle se reunirá con funcionarios estadounidenses como lo hizo anteriormente, dijo la portavoz del Departamento de Estado Phillips O'Clay. Del Valle, que estaba escondido en su país desde el pasado mes de febrero, cuando trató sin éxito de destituir al general Manuel Antonio Noriega de su cargo de jefe de las Fuerzas de Defensa y fue sustituido por el ministro de la Presidencia Manuel Solís Palma, llegó ayer a Miami para una visita privada y personal. El embajador panameño en Washington, Juan Sosa, no quiso facilitar cuánto durará o el objetivo de la visita de Del Valle a Estados Unidos, al que acompaña a su esposa Mariela Díaz. Teleradio Noticias 6.2.
Pagándole a tiempo a la CDE recibes mejor servicio. Dominicana, como debe ser. El representante de la Santa Sede en el país, Blasco Francisco Colazo, dijo que la Iglesia Católica está formando a los sacerdotes con una apertura a las necesidades del pueblo. Sin embargo, el nuncio advirtió que los futuros sacerdotes tienen que tener bien claro que no son líderes políticos, sino orientadores de la feligresía. Manifestó que los sacerdotes son mensajeros de la palabra de Dios. El prelado católico fue entrevistado al término de una misa que ofició en el Seminario Santo Tomás de Aquino con motivo del inicio del nuevo año escolar. Tele Radio Noticias 6:3. Victorina, el sabor que me fascina. El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS, anunció la entrada en vigencia de un plan de emergencia y racionalización en el suministro de agua potable a los diferentes barrios de la ciudad. El ingeniero Ramón Chaez Rodríguez explicó que la situación se debe a la ruptura de los principales sistemas de abastecimiento de agua en los ríos Duey y Saimana, lo que ha provocado una disminución en la producción del líquido. Indicó que los técnicos y empleados de la CAS trabajarán día y noche para normalizar el servicio de agua lo más pronto posible. El director de la CAS manifestó que gran parte de las tuberías de ese organismo en las inmediaciones de dichos ríos están bajo las aguas. Tele Radio Noticias 6:4. Centro de Gomas Universal. En gomas nos las sabemos todas. El director ejecutivo de la Cámara Panameño-Estadounidense de Comercio e Industria, Fred Denton, se mostró satisfecho por la decisión de Washington de reducir algunas sanciones económicas contra Panamá que perjudican a las empresas estadounidenses. Denton señaló que las ventas de empresas norteamericanas en Panamá habían descendido en un 20% al no poder importar la materia prima necesaria como consecuencia de las sanciones que impuso el pasado 8 de abril el gobierno de los Estados Unidos. Precisó que ciertas empresas no pudieron conservarse solventes a pesar de tener que despedir personal. Las sanciones norteamericanas fueron aplicadas como una medida de presión contra el régimen del general Manuel Antonio Noriega, prohibiendo todo tipo de pagos al fisco panameño por parte del gobierno estadounidense. Tele Radio Noticias 6:5. Palmolive, sensación de suavidad. El presidente de la Federación de Comercio